Ese tema que acabamos de exponer es bien interesante. Hablar sobre el enojo y psicológicamente lo que implica, vale la pena como profundizarlo. Voy a tratar de hacerlo más puntualito. Detrás del enojo hay una herida emocional. Cuando alguien, no es porque hoy te pusiste enojado ya, no. Inclusive nuestro Señor Jesucristo se enojó, recuerdan cuando tomó un látigo o cuando empezó a expulsar a los vendedores allí del templo. O cuando se puso molesto con Pedro, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí hay algo fundamental y es el hecho que cuando tú ya tienes mira, en psicología se habla de dos características, rasgo y estado. ¿Sí? Rasgo y estado. Por ejemplo, en el enojo está el rasgo y también está el estado. El estado es lo que sale en el momento. Eso es un estado que sale en el momento, que se aflora, que se manifiesta en un momento, como nuestro Señor Jesucristo en el templo o con Pedro. Eso es un estado. Pero el rasgo es porque ya hace parte del rasgo de personalidad, ya hace parte de tu personalidad el hecho de ser enojón, o sea, el hecho de tener ese temperamento, rasgo y estado. Entonces, yo no me voy tanto por el estado, sino me voy por el rasgo, o sea, lo que hay en mi corazón que me hace estar siempre, constantemente enojado. Ese rasgo de mi personalidad es porque atrás hay cosas de mi pasado que me llevaron a ser de esa manera. Es que mi papá era así, no es porque tu papá fuera, sino que porque tú te resentiste y aprendiste de él ese modelo y empezaste a comportarte de esa forma de ser. Y eso está espiritualmente está mal, porque fíjate que nos lleva a la condenación, hermano. Nos lleva a que nosotros fácilmente perdamos la salvación. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver qué es lo que hay en mi pasado que me causó ese miedo. Hablaba incluso en el video, por ejemplo, en el abuso sexual, que es tan delicado, cómo te infundieron miedo para que tú no contaras y ese miedo te quedó grabado en tu corazón. ¿Por qué? Porque no solamente fue el miedo lo que te dijeron, sino lo que te hicieron que te causó pavor, ¿sí? Y ese pavor hace que te hayas callado. ¿Y qué sucede cuando te callas? Haz de cuenta que no pudiste sacar todo ese dolor, ese resentimiento y fácilmente se manifiesta ya en la vida adulta o en la más adelante en los años, se manifiesta con tu comportamiento fuerte, agresivo. La agresividad no viene sola. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué es lo que hay en mi pasado. Qué interesante, que me muestre. Ir allí desde temprano ante el Santísimo Espíritu Santo, dame revelación de lo que hay en mi interior. Una persona me llama la atención que fue abusada sexualmente y le pedí al Espíritu Santo que nos revelara y entonces estábamos en oración y fue particular porque en ese momento cuando le dije tenemos que ir al momento de que fuiste abusado, sí, pero vamos a ir con el Espíritu Santo y oremos para que Él te acompañe y no vayas solo a ese momento. Eso es una psicología espiritual, ¿sí? Porque si se hace en lo humano es diferente, pero en lo espiritual es lo más lindo porque uno está dentro de la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe. Y fue curioso, pero el Espíritu le muestra cuál era su verdadero dolor. La rabia, el rencor, el resentimiento que tenía era hacia su primo. Porque su primo fue el que lo llevó a donde ese hombre para que lo abusara, porque su primo había sido abusado por ese hombre. Impresionante. Y él no sabía eso. Pero en su interior, cuando el Señor le revela lo que hay en su interior, lo que pasó, le muestra que el dolor no era solamente por el abuso, que eso es un dolor, sino sobre todo por su primo. Tenía un resentimiento hacia su primo, metido en su caja negra, en su interior, allá en el inconsciente. Y hay cosas que están tan metidas en nosotros. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿cuál es tu mayor dolor? No, que el mayor dolor fue ver a mi papá y a mi mamá pelear. Pero en el trasfondo hay algo mucho más fuerte. Perdiste tu ideal de superhéroe con tu papá, o cuando te hizo daño, por ejemplo. ¿Sí ves? O sea, te muestra el Espíritu Santo que hay afuera, atrás, para poder sanar esa herida que hay en tu interior. Tremendo. ¿Qué hay detrás de este enojo? Lo que pasó con Mónica. ¿Qué hay detrás de este enojo? Y claro,
descubrió que yo no era el problema. O sea, mi forma de procesar es diferente, pero el enojo que tenía Mónica era una situación que tenía con sus profesores y posiblemente con un familiar que le exigía que tenía que repetir esas planas que a uno lo ponen a hacer, y repita este ejercicio, y ya cuando niña lo único que hizo fue llenarse de sentimiento y no le gustaba que le pusieran a repetir, y preciso llegué yo para que le repitiera. Yo solamente fui un instrumento. Ahora yo, ¿por qué me enojo? También que hay de mi pasado por el cual yo tenga esa actitud. Qué interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tarea, ve al Santísimo. Creo que este video fue maravilloso. Y es impresionante la justificación, segundo punto, impresionante la justificación con respecto a lo del purgatorio. Aquí está escrito. Ve y te reconcilias, porque si tú tienes algo que deber, si vas ante el juez, el Señor Jesucristo, el juez te va a colocar ante los guardias y los guardias te van a llevar a la cárcel, el purgatorio, hasta que tú limpies completamente esas deudas espirituales que tú tienes, completamente pagues todo lo que tú debes. El purgatorio existe. Existe para las personas que de una u otra forma no han sanado cosas o tienen resentimientos en su corazón. Si tú ves este programa, si tú estás escuchando este mensaje que te llamó tanto la atención, y si hay algo allí guardado en tu interior, resentimientos que tú cargas, reconcíliate con esa persona. Pero reconcíliate primero espiritualmente, porque tal vez el otro no está en condiciones de poder recibir lo que tú vas a darle, porque tú puedes decir, pero si él no espiritualmente no está crecido, no conoce al Señor, inclusive hay personas que conocen del Señor y así conozcan del Señor no son capaces de recibir un perdón, sino que por la soberbia que cargan, tú vas y le pides perdón y lo que hace es, si se da cuenta, yo sabía que tenías que venir a perdonar. Y me acuerdo tanto que yo iba manejando un carro y llegué a un pueblito y el bendito carro el del señor estaba parqueado de una manera equivocada que no me dejaba casi, me tocó subir por el andén, o sea, por la acera o por la banqueta, ¿sí? Y poder pasarlo. Entonces, cuando me fui en contravía, o sea, y me tocó devolverme y luego tomar la vía que era, mejor dicho. Entonces yo me volví y le dije al Señor, qué pena contigo. Dijo, sí, eso está muy bien, que reconozca su error. ¡Ah! Dios mío, si es que él era el que estaba en el error, sí, pero dije, bueno, allá el anyway, como la única palabrita que me sé en inglés, anyway. Entonces dije, Dios mío, o sea que él estaba lleno de tanta soberbia que se creía el rey Pepinito. Y eso hacía que necesariamente pues él no aceptara de pronto mi perdón, no aceptara mi disculpa. Y eso uno debe ser muy prudente y muy sabio con quién tienes que hablar, porque la otra persona tal vez no te acepte lo que tú le estás diciendo. Entonces, no necesariamente, si es que el otro no se quiere reconciliar, entonces ¿qué hago? Pues que tu corazón esté limpio. Y si él quiere llegar a perdonarte, ya deja que Dios lo trate. Ahí te dejo el video del trato de Dios para mi vida, que es maravilloso. Entonces, ¿el purgatorio existe? Sí. Entonces, ¿que tenemos una oportunidad aquí en la tierra para reconciliarnos? Sí, para que el tiempo que tal vez vayamos a pasar en el purgatorio, que gracias a Dios si pasamos al purgatorio ya nos salvamos, pero vale la pena que realmente tratemos de limpiar esas injurias, esas situaciones, esas heridas que traemos de nuestro pasado y nos reconciliemos con las personas. En ese momento, cuando yo hago este video, estoy pensando en alguien a la cual tengo que acercarme y reconciliarme con ella. Ya lo estoy sintiendo, igual que tú también lo estás sintiendo. Ya sabes quién es. Y si ellos me aceptan, pues maravilloso. Si no me acepta, voy ante el Santísimo. Y ante el Santísimo lo perdono, le pido perdón ante el Santísimo. Incluso te dejo una oración muy linda que se llama el Sembrar y Regar. Sembrar y Regar, también te dejo ese video para que lo veas. Y te va a ayudar bastante a hablar desde el Espíritu con alguien que no quiere aceptar tu diálogo, o si no, que ya falleció, porque también hay que reconciliarte con los que fallecieron, porque le vas a llevar un vasito de agua fresca a esa persona y eso va a ser de gran bendición. ¿Qué te parece? Sembrar y Regar, Rafael Aníbal Cortés. Ahí te lo dejo para que lo veas.